A lo largo del año, cada 2 meses, te he ido subiendo un video llamado Mis Lecturas. Con este son 6 videos en total y en ellos te cuento una mini reseña de todos los libros que leí en el año. Fueron 59 en total. Me había propuesto leer 63, me faltaron 4, ni pedo. Lo importante es que con este video que estás viendo, todo lo que se leyó en 2023 se reseñó en estos 6 videos. Te dejo los primeros 5 en la descripción para que hagas tu quiniela y trates de adivinar cuáles de estos 59 entrarán en mi top 10 de lo mejor que leí en todo el año. Prepárate algo rico y caliente porque tu dosis comienza ya mismo. Vámonos con las lecturas que terminé en noviembre. La primera de ellas fue El peso de vivir en la tierra, del mexicano David Toscana, Monterrey, 1971. Tras enterarse de 3 cosmonautas rusos que viajaron al espacio y al regresar los encontraron muertos en la nave, nuestro protagonista, Nicolás, llega a un punto de quiebre. Adopta la teoría de que al ser privados de la gravedad y después de regresar al planeta, sus corazones literalmente ya no soportaron el peso de vivir en la Tierra. Muy a lo Don Quijote, Nicolás, que se ha leído tantas novelas rusas como Don Quijote, historias de caballerías, decide emprender su propia búsqueda de significado y grandeza, renunciando a lo común y persiguiendo lo elevado. Elige un nombre a la altura de la aventura que está por emprender. Nikolai Nikolayevich ya no va a responder más al nombre de Nicolás. Es despedido de su empleo por cambiar palabras y medidas en documentos importantes con sus equivalentes rusos. Corrige pesos por rublos o kilómetros por verstas. Entonces otorga a su esposa un nuevo nombre, Marfa Petrovna, y en afanes de iniciar su proceso de borracho empedernido, se dirige a una cantina donde encuentra a un borracho consumado. Nikolai es el Don Quijote y este borracho será su Sancho. Le otorga el nombre de Gerasmin y lo adopta y se van a perseguir lo elevado. En este viaje que emprenden, vemos a Nikolai desprenderse por completo de la realidad. Sus lecturas se han adueñado de su vida. A través de sus ojos vemos San Petersburgo en plena ciudad de Monterrey. Su locura contagiará a más personajes que se unirán al proyecto y sus anormales ideas nos llevan de la comedia a la nostalgia y de la aventura más elevada hasta la vida más monótona y aburrida. Esa que alcanza para media vida de Tolstoy, nos dice Nicolás en una narración de los primeros capítulos de la novela. Además, esta novela funge como antología de novelas y escritores rusos, pasando por frases, pasajes, escenas enteras con diálogos incluidos y hasta un poco de la vida de los más grandes y famosos novelistas rusos. Esto es arma de doble filo, porque a la par que me enseñó y me emocionó por leer más autores de los que yo no sabía nada, también hace demasiados spoilers, algunos de ellos muy descarados. Me parecían tolerables, te arruina Crimen y Castigo con los spoilers que se avientan aquí, pero cuando llegamos al spoiler de los hermanos Karamazov, cuando este autor David Toscana te revela la resolución del crimen de la novela de los hermanos Karamazov, ahí sí dije, güey, te pasaste de verga. Creo que le andaba quitando una estrella, nomás por eso, porque no sé, bueno, ya es bueno, es a juzgar a criterio de cada quien, ¿verdad? Pero ese spoiler de los hermanos Karamazov no tiene madre. Fuera de ahí, fuera de los spoilers de las novelas rusas, es una gran novela, muy corta, muy ágil, que se lee y se disfruta solo si ya gustas de la literatura rusa. Si no, pues se te va a pasar de noche todas las referencias que aquí tienen. Segunda lectura de noviembre, El asesinato de Roger Ackroyd, de Agatha Christie. Tremendo juego mental de lo más ágil y entretenido. Me mantuvo mucho más adicto de lo que pensé mientras lo leía. Me hizo jugar al detective y me devolvió las ganas de seguir leyendo a Agatha Christie, que yo ya las había perdido cuando miré su fórmula copiada de 10 negritos en el Expreso de Medio Oriente. Bueno, pues esta novela me gustó mucho, incluido su final. Es ese tipo de novela que te mantiene jugando, armando el rompecabezas, anotando sospechosos, tomando notitas. En serio, se lee mucho más rápido de lo que creías y resulta mucho más adictiva también de lo que creías.
Tercera lectura de noviembre, El mito de Sísifo, de Albert Camus. Nuestra razón para vivir tiene el potencial de convertirse en nuestra razón para morir. A través de 4 ensayos, Camus plantea su filosofía del absurdo, que establece que nuestras vidas son insignificantes e intrascendentes, no tienen más sentido que el de aquellas cosas que nosotros creamos. Con una narración filosófica y algo densa a mis gustos, nos explica que buscarle un sentido a la existencia sería absurdo y enaltece como único cuestionamiento filosófico importante el suicidio. Si nada tiene sentido, ¿por qué hemos de seguir aquí? El contenido de estos ensayos es más optimista de lo que podría pensarse ante dicha premisa. Ya en las últimas páginas, en una metáfora magistral, entiendes por qué el libro se llama El mito de Sísifo. Camus nos presenta la historia de Sísifo, que es condenado a repetir eternamente una tarea sin propósito aparente. Él funge como un reflejo de la lucha del hombre frente a la ausencia de significado en un universo indiferente. La prosa cautivadora de Camus invita a la reflexión sobre la absurdidad de la vida y despierta un deseo ardiente de explorar los laberintos existenciales que plantea. Leer este libro fue un viaje que despertó la mente y dejó una impresión duradera. Pese a lo denso que es, a pesar de su corta extensión, es uno de esos que logra quedarse contigo, como solemos decir. Lo más bello viene cuando el mito se convierte en paradoja. En el provocativo planteamiento de Camus se nos sugiere la imagen de Sísifo encontrando la felicidad en su tarea aparentemente absurda. Aquí se despierta una revelación impactante que nos invita a cuestionar nuestras propias luchas y a abrazar la posibilidad de hallar significado en medio de la futilidad. La paradoja de Sísifo, descubriendo la dicha en su condena, nos impulsa a reconsiderar nuestra propia búsqueda de sentido, sugiriendo que la auténtica felicidad podría residir en la aceptación y la creación de significado, incluso en circunstancias aparentemente desprovistas de propósito. Camus nos desafía a encontrar la belleza en la rebelión ante el absurdo, ofreciendo una perspectiva profundamente conmovedora sobre la vida y la búsqueda constante de significado. Siguiente, El extranjero, de Albert Camus. Como que me entró una fiebrecilla por leer a Camus. Lo bueno que pasó rápido. Los niveles de indiferencia del protagonista impactan este relato ameno y fluido, que funge a la vez como advertencia de lo vacía e insípida que se puede volver la vida al ser presas de una apatía total, al grado de llegar a sentirnos extranjeros de nuestro propio mundo, extraños en nuestra propia vida. Falleció mi madre, pues me da igual, no me afecta. Maté a alguien, me da lo mismo. Debo explicar en un juicio mis motivos y mi sentir. ¡Qué flojera! Esta condición de existencialismo y desinterés total ante la vida está brutalmente bien narrada, presentando al desgano absoluto como la muerte en vida, y a la vez podría estarnos contando el detonante, el punto de quiebre de un potencial psicópata y asesino, o no sé, porque también toca fondo al final y no sabemos qué va a pasar con la vida de nuestro protagonista una vez que leemos su último discurso en esta brevísima pero impactante novelita. Les recomiendo mucho leer primero El mito de Sísifo. Yo ya lo había leído en 2021, me parece, en audiolibro, y ahora lo releí ya de verdad en físico y reinterpreté mucho mejor las cosas que aquí plantea Camus, habiendo leído primero El mito de Sísifo. Entonces, si ya les traen la espinita de leer a este señor, lean primero El mito de Sísifo. La neta sí es muy denso, pero esta novelita la disfruté infinitamente más, nada más por las cosas que me contó el señor Camus en aquel libro que ya ni sé dónde dejé, pero vale mucho la pena leerlo después de aquel. La quinta de mis lecturas del mes de noviembre, estoy viendo aquí que fue un libro prestado que afortunadamente grabé el clip antes de devolverlo, así que vamos con el marco del pasado para cerrar las lecturas de noviembre. Quinta lectura de noviembre, El lobo hombre, de Boris Vian, una antología de cuentos, literatura francesa del siglo pasado. ¡Oh, la la! ¡Qué chulada descubrir esta joya! Muy enterrada y muy poco sonada, a pesar de que el primero de los cuentos, el que da nombre al título de la antología,
El Lobo Hombre, es de hecho donde el grupo La Unión se inspiró para crear la famosísima canción del mismo nombre. Básicamente esa canción es el cuento y como ya todos la oímos, pues ya todos nos la sabemos, pero queda mucho más claro y contundente el mensaje que el autor quería dar al leerlo. Pero sí, el lobo se llama Dennis, se hospeda en un sucio stand, todo eso pasa, ¿ok? Por los demás relatos son una elegante manera de contar historias, son sensuales, de repente los personajes manifiestan su gusto por la piel ajena, de repente de un modo, de un modo bastante bien logrado, sin caer en lo cochino o en lo explícito. A eso me refiero, que está muy sensual el libro, muy elegantemente descrito. Bellísimas metáforas las que contienen también. Hay incluso uno que otro giro muy bien ejecutado al final de ciertos relatos. Cierto es que hay otros totalmente olvidables, sin embargo, bien vale la pena adentrarse en esta literatura que no abunda, por lo menos no entre mis conocidos. Fue una lectura que en un inicio sí me sacó de mi zona de confort, pero que sin darme cuenta terminé cerrándola con un muy, pero muy buen sabor de boca. El Lobo Hombre, de Boris Vian, recomendadísima. Ahora sí, primera lectura del mes de diciembre, terminada al menos, fue El Instituto de Stephen Papi King. Es un fascinante laberinto literario que entreteje ciencia ficción, suspenso y crueldad humana en una trama donde King, como el hábil arquitecto de historias que es, consigue despertar las emociones más improbables en sus lectores. Desde las magníficas consecuencias que puede generar una simple acción como ceder tu asiento en un avión. De hecho, así empieza la historia de nuestro fascinante héroe Tim James. Yo creo que el arco de este personaje, por muy secundario que parezca, es el que más me gusta. Empieza con él y no vuelve a salir hasta bien entrada la historia, ya en la última parte, pero se quedó conmigo de un modo muy entrañable. Esa vida de que ya no espera nada, ya está bien relajado, ya nomás quiere trabajar sus 8 horitas, vivir en un pueblo pequeño, comer rico, cotorrear con los vecinos, no sé, tal vez ya la edad me está afectando, pero es algo que me pasó muy de noche en la primera lectura, y en esta segunda me encantó, me fascinó. Tim Jameson sabe que está transformándose, evolucionando, pero no sabe hacia dónde. Y tenemos aquí un poco de todo el Stephen King que nos gusta. Tenemos al King que se toma el tiempo, como les venía diciendo, para narrar y desarrollar a un personaje las páginas que le dé su real gana. Tenemos al King que crea villanos facilísimos de repudiar desde las primeras páginas con la señora Sixby. Tenemos también al King que te convence de que sus personajes son capaces de poderes sobrehumanos, tipo Carrie, Ojos de Fuego, El Resplandor. Tenemos también al King que enaltece la inocente edad de la infancia para crear lazos que despiertan el calor de la camaradería y la amistad. Tenemos al King que sabe ejecutar tensión y ritmo vertiginoso cuando los buenos se enfrentan con los malos, y tenemos esta habilidad que él tiene para batirlos en duelo de un modo muy imponente, que sí te hace devorar las páginas con apuro, con las manos sudadas de lo tenso que estás leyendo. Pues aquí pasa el resultado. Es que no importa cuál sea tu tipo de novela favorita de Stephen King, en El Instituto lo encuentras. Es un 5 estrellas redondo, pero no al nivel de Hito, de 2211 o de la que voy a hablar ahorita, de Salem Slot. Siguiente lectura de diciembre, Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, Bebe de Luz. Justamente aclamado como una de las obras maestras de Fyodor Dostoyevsky, un libro que yo había leído en 2020, es decir, que esta fue otra relectura. Te puede volar la cabeza, te puede sorprender, te puede escarbar en el cerebro la prosa de este señor, a pesar de no ser la primera vez que lo lees. Total y absolutamente afirmativa es la respuesta a estas interrogantes. Mientras muchos escritores románticos escriben para escapar de la realidad, Dostoyevsky escribía para plasmarla del modo más crudo y desalentador que te puedas imaginar. Tú no sabes de soledad, ni de ansiedad, ni de delirios mentales si no has leído esta importante obra con su más que merecidísimo lugar inamovible entre los clásicos de todos los tiempos. Podría aprovechar para hablarte más de ella, pero no, porque esto que voy a decir es aún más importante. No lo compres en la editorial Mirlo. Esta madre viene súper recortada. Aquí se le mochan párrafos enteros a los capítulos, y encima el sacrilegio, el cinismo, la imbecilidad de los editores mexicanos unidos les dio para decidir que cortar totalmente el epílogo era una excelente idea. Esta edición termina aquí, en el capítulo 8 de la 6ª parte, y ya no hay más que ese capítulo, cuando la novela completa tiene, además de las 6 partes, un epílogo.
termina quedándose en lo que bien podría interpretarse como un final muy fuerte pero abierto, y pasa y resulta que todavía sigue un epílogo, que son como 40 páginas que no te incluyen, que literalmente terminan por fin de desarrollar al protagonista Raskolnikov. ¿Con qué huevos, Mirlo? ¿Quién vergas te crees? Mínimo un paréntesis aquí abajo. Esta edición es abreviada, nada. Si no es porque me pongo a compararlos, no me entero de que Crimen y Castigo en edición Mirlo, en edición colección Fractales, viene incompleta. Si eres pudiente, te recomiendo la edición de Alba Clásica Mayor. Es una delicia, tanto la traducción como las notas explicativas al pie de cada página. Esa fue la que yo leí en Kindle, y ahora que la gocé desde la primera hasta la última página en esa edición y la comparé con esta otra, no me interesa tener ninguna que no sea Alba en físico. Pero si no eres pudiente y tampoco eres tan mamoncito como para querer a huevo sí o sí la de Alba, te recomiendo la edición de Alianza. Es económica, está completa con todo y epílogo, tiene sus buenas páginas introductorias a la obra y sus notas al pie que también hacen un parote. Además es bonita, es asteric. También a mí me encantan los libros de esa editorial, y si quieres saber un poquito más a profundidad de ambas ediciones, te dejo el nombre de ambos traductores para que lo investigues por ti mismo. Algún día yo haré un video de eso por ahí de abril, así que como este año hice el videazo del Conde de Montecristo con todo lo que necesitaba saber antes de leerlo, pues este 2024 quiero hacer un videazo de Crimen y Castigo. Entonces me sale más fácil buscarlos tú los datos a través de los traductores que esperar a que yo suba ese video. Y si te gusta mi voz, la edición de Alba la narré en audiolibro. Está aquí en el canal completamente gratis y a tu disposición para que le des play ya mismo. Link en la descripción. Siguiente lectura, Demian, de Hermann Hesse. Una lectura que atraviesa las complejidades del crecimiento y la búsqueda de identidad. En esta narrativa cautivadora, Hesse teje una trama que invoca no solo pensamientos, sino también sentimientos arraigados en la nostalgia de la juventud perdida. A través de la trama, la novela explora las dualidades inherentes a la existencia humana, enfrentando la luz y oscuridad que coexisten en cada alma. Sus páginas son espejos que reflejan la lucha interna de nuestro protagonista Emil Sinclair, llevándonos a través de sus descubrimientos y desafíos mientras busca comprender su propio ser. Ese, hábil en su prosa introspectiva, utiliza metáforas y simbolismos que resuenan en la esencia de cada lector, de modo que la nostalgia se infiltra evocando recuerdos propios de la juventud, de la inocencia perdida y de la inevitable transición hacia la madurez. A medida que las páginas avanzan, la historia refleja no solo la vida de Sinclair, sino también la de nuestra propia. Es un recordatorio de que la búsqueda de identidad es un viaje eterno, marcado por encuentros, despedidas, luces y alguna que otra sombra. En última instancia, la novela nos insta a abrazar nuestras dualidades, a aceptar nuestras sombras y a encontrar la luz dentro de nosotros mismos. 230 páginas que resuenan en el puro corazón. Demian es un tributo a la complejidad de la experiencia humana, tejiendo nostalgia y reflexión en cada página. Neta, totalmente recomendada, léanla. Siguiente lectura, los Potterheads ya identificaron ese logo. Harry Potter y las reliquias de la muerte. Sé que hay mucha gente en la audiencia que no está tan familiarizada ni tan emocionada con Harry Potter, y hay otros que son todo lo contrario, les fascina tanto como a mí. Para estos que sí aman Harry Potter, he de realizar una pequeña serie de videos en 2024. Ahora que he terminado de leer toda la saga, puedo hacerlo. Para quienes aún no se animan, pues no se las voy a spoilear, obviamente, pero sépanlo, que no van a salir decepcionados, que es una última entrega digna de todo lo que sus anteriores entregas nos entregó. Un cierre perfecto para una historia magnífica. Tiene giros de tuerca que te hacen gritar: te estoy viendo a ti, Lord Arwise. Piel chinita nomás de acordarme. Por ese güey, por el frenzoneado Snape, es que quiero releer varios de la saga, por lo menos varias partes de la saga. Tiene muertes que te llenan la boca de groserías. Tiene también al profesor Dumbledore más oscuro y más ambicioso y más humano que hayamos visto jamás en toda la saga. Neta que no nomás es de lo más entretenido y entrañable que te puedes leer, también esa escuelita para aquel que quiera aprender a escribir bien, a construir mundos, a desarrollar personajes con dualidades, personajes grises. Es una joya, un broche de oro para una historia que ya era grandiosa antes de su final, y por fortuna, no decepcionó.
Siguiente lectura, Salem Slot de Stephen King. Es una magnífica lectura para los que esperan leer a King en su modo más sobrenatural, más crudo y más truculento, desde la ambientación del pueblo hasta la diversidad de personajes y alimentos que toda buena historia de miedo necesita. Este libro para esas vibras es perfecto. Tenemos la casa Marsden, que es un mausoleo de ominosa quietud, del que emana energía muy oscura que seduce y aterra a todo aquel que se acerca, pero todo el pavor que emana de ella, que imaginamos alrededor de ella, palidece, no es nada, es un piojito ante los horrores que esperan en el interior de esta casa. Tenemos también al pueblo. Esta no es la historia de los protagonistas, sino la de Salem Slot, que con sus antecedentes y habitantes deja claro desde el principio que aquí suceden cosas extrañas. Las casuchas corroídas y los resplandores fantasmales que rodean la truculenta casa de los Marsden por las noches no son coincidencia. Tenemos lo paranormal, que son energías y atmósferas que la mente racional de nuestros personajes no puede concebir a menos que ellos crean en lo sobrenatural. Es una presencia efímera que se siente palpable y les respira con su aliento fétido en las nucas. Pronto estos personajes pues comienzan a investigar y todo conduce a un rito oscuro que adoradores del diablo están ejecutando en las tierras de la derruida mansión Marsden, misma que entre más lees, más parece ser el epicentro de algo terrible, macabro y muy poderoso. Finalmente, ya en el clímax vamos a encontrar también los elementos del vampirismo, una maldad sucia, impura y sacrílega que está vinculada con la muerte o con lo no muerto, como sería el caso de los vampiros. Más que un tributo a Drácula, que esta novela sí logra homenajearla, veo a Salem Slot como una justa y necesaria evolución del género vampírico. Está ambientada con personajes y locaciones realistas que te transmiten el horror y la ansiedad que los castillos de Transilvania, por no ser parte de nuestro día a día, pues no podrían transmitirnos jamás. ¿Quieres leer una historia escrita no tan antiguamente, que sí asuste, que sí transmita, que sí sea una joya? Lee Salem Slot. Este es tu libro. En última lectura del año ya ubicaron la portada, El psicoanalista en la mira, la esperada por pinches nadie, tercera entrega de la saga del Chuck Norris de la literatura o Ricky Starks. Katzenbach ya no tiene vergüenza. ¿Qué le va a dar vergüenza después de publicar Jaque? Nada. Con esta tercera entrega sigue cagándose en la que alguna vez fue la mejor de sus novelas, El psicoanalista. Atrás quedaron esos días en los que Ricky Starks era un protagonista digno de mi respeto. Cierto es que esta tercera entrega sí es muy entretenida, sí se siente mucho, pero muchísimo más conectada con el psicoanalista, por lo menos en esencia y en tono. Neta que cuando leía Jaque yo sentía que estaba leyendo un fanfic hecho por un fanático de Katzenbach y no escrito por Katzenbach. Aquí sí se siente que es el autor del psicoanalista. Aquí sí vemos a Ricky trabajando con su cerebro y a merced de lo que no a merced de lo que le convenga a la trama. Por lo menos a la hora de investigar y de indagar y de conseguir información, sí se le nota a lo terapeuta que está conduciendo la conversación a la información que él quiere obtener, más que preguntando directamente lo que se le va a decir. Entiéndase por esto que digo que a lo mejor ningún psiquiatra te va a preguntar aquello que quieres saber, pero te lo va a sacar igual. Sin embargo, no dejan de parecerme ridículos muchos aspectos de la trama. Literalmente es la fórmula del psicoanalista calcada otra vez. Invitan al Dr. Starks a un macabro juego. Si gana, se salva para una siguiente entrega. Si pierde, lo matan. En el proceso le dan pistas que tiene que ir siguiendo, o en vez de pistas le pueden dar un balazo y acabar con todo. Pero ¿dónde quedaría la trama? ¿Y a quién le venderíamos más novelas? No, aquí no hacemos eso. ¿Cómo crees que te iban a faltar las referencias a la literatura clásica? Si funcionaron también en el primer libro, hay que seguirlas metiendo. En El psicoanalista fue la Divina Comedia con Virgil, en Jaque fue un oso llamado Paddington. Pues aquí va a ser exactamente lo mismo, solo que con la leyenda de Hércules. Y es que ya no es un psicoanalista, ya es un dios griego este señor. Ya nomás le falta controlar los rayos y el clima. O sea, con esta tercera entrega ya queda más que claro, más que oficializada la formulita. Neta, les voy a hacer un video burlándome de esto, así bien simplón. ¿Cómo escribir una secuela del psicoanalista? Le voy a poner, porque esto ya es un cínico ABC. Paso 1, paso 2, paso 3, listo, tienes un thriller que funciona como secuela del psicoanalista. Además está decirlo, por entretenida que sea, que sí lo fue,
era innecesaria. Podríamos borrarla de la existencia y no pasa absolutamente nada. Obviamente le voy a hacer su reseña en serio y después su video cagándome de risa por las catsenjadas que se avienta en estas 522 páginas, que ya para agilizarlo ya ni post-its le puse al final. Última lectura del año, y esta sí que fue terminada apenas hace ratito. La obra completa, incluyendo relatos, novelas y poemas de, y se me ponen de pie todos, Edgar Allan Poe. Verga, qué joyas de historias, qué manera tan decadente y tan lúgubre de narrar la vida tenía este maestro del terror, como le dicen erróneamente a Stephen King. Pues miren, aquí está su verdadero maestro del género. King, que escribe de todo, no nomás de terror. Poe no gastaba tinta si no era para hacerte perder la fe en el mundo con sus letras. Todos leímos El Cuervo, El Corazón delator, Berenice, La Máscara de la Muerte Roja, pero ¿sabías que Hop Frog es una historia de venganza y de horrorosa justicia poética? De mí se acuerdan que George R.R. Martin leyó este cuento de Poe para inspirarse en y crear a su Tyrion Lannister. Y es que Hop Frog es un bufoncito de la corte, un enano al que le pasan por encima de mil y un modos, y hasta él mismo, con su metro y pico de estatura, decide que se las va a devolver. Y verga, qué chingonada de relato nos entrega. ¿Sabías que El demonio de la perversidad es uno de los ensayos más existencialistas que he leído? Mira que me gusta mucho leer a los rusos, y obviamente no es de ningún ruso, es de Poe. El entierro prematuro es la desesperación hecha cuentos. Si eres claustrofóbico, lo sufres más de lo que lo lees. El coloquio de monos y una es una tertulia magnífica, y hay un montón de obritas más que me volaron la cabeza aquí adentro. Todos nos jactamos de leer y conocer a Poe, pero nada nos prepara para las joyas enterradas en sus títulos menos famosos. Eso sí, el 20, si no es que hasta el 30% de estas obras no ha envejecido nada bien, y ya muchos resultan hasta aburridos y simples. Voy a tener que agarrar el índice de los cuentos completos, no de esta edición porque aquí no vienen completos, y separar los que me gustaron de los que no, y hacerles una video reseña larguísima a toda la obra de Edgar Allan Poe. Son 69 en total, los leí en el Kindle obviamente, pero ya no hay obra de Poe que yo no me haya leído. Además de tener más de la mitad narrados para subir aquí al canal, se le hará de hacer su merecido video para que se anoten los que no son famosos y los que sí son muy buenos, y pasen de largo con los que no sean buenos a mis gustos. Decretamos de una: abril, Día del Libro, se hace video de Crimen y Castigo. Octubre, Spooky Season 2024, se hace video con toda la obra de Edgar Allan Poe. Anótenlo, guárdenlo, va a suceder sí o sí. Listo, estos fueron todos los libros que leí en 2023, si viste los 6 videos. Si no, pues nomás viste lo que leí los últimos 2 meses. Mi siguiente video, que se sube mañana mismo, es el top 10 de lo mejor que leí en todo el año. Si miras todos los videos que hice de mis lecturas a lo largo del año, incluido este obvio, vas a ver que al final leí 59 libros en total. ¿Cuáles habrán sido los mejores 10? Hagan sus apuestas en los comentarios. Vengo a darles corazón a los que le atinen. Y hasta aquí la dosis. Muchísimas gracias por verla completa, y no olvides que me puedes seguir en todas estas redes donde solo hablo de libros. Me puedes leer en cualquiera de estas 2 novelas, y me puedes ayudar mucho suscribiéndote, likeando y comentando este video. Se despide de ti Marco Reyes, tu dealer de literatura y sarcasmo, pero no sin antes recordarte, como en cada video, que larga vida a los libros. Bye bye y feliz año nuevo.